Mario Gelamo, nacido en Embarcación hace unos 60 años en el Policlínico Ferroviario, cursó sus estudios primarios en la Escuela Bernardino Rivadavia, sus estudios secundarios en el Instituto Secundario Juan Carlos Dávalos. Luego, en la ciudad de Tucumán, estudió medicina. Hijo de una pareja formada por una segunda generación de italianos, el padre, y una tercera generación de libaneses, la madre, que se juntaron amalgamados por el ferrocarril en el pueblo de Embarcación. En la actualidad vive en Orán, que también considera su lugar de origen, como así chaqueño de ambas Rivadavia, norte y sur. Hoy presentamos a Mario Gelamo, autor del libro Cuentos, Relatos y Poemas. Bien, un saludo a todos los vecinos de Embarcación. En esta oportunidad y en este ciclo de conversatorios presentamos al doctor Mario Gelamo y también a su libro Cuentos, Relatos y Poemas. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, Mili, y hola a toda la audiencia de mi pueblo querido de Embarcación. Bien, esta es realmente una sorpresa, ¿no? con este libro. Pero antes que nada, la gente de nuestra edad, ¿sí? Bueno, nos conocemos todos, podemos decir Mario Gelamo y la referencia, digamos que es simple, pero para quienes recién te conocen, ¿sí? Porque ya los Gelamos, digamos que partieron ya de Embarcación a distintos lugares, y para los chicos que capaz que se animan a ver esto y tratan de informarse sobre estos nuevos escritores que estamos presentando en estos tiempos, contarles quién es Mario Gelamo, cuándo nació, dónde hizo sus estudios. Bueno, yo soy de Embarcación, nací hace 60 años, desgraciadamente, porque la verdad que me gustaría decir que nací hace 30, pero bueno, el tiempo no lo puede manejar el ser humano, ¿no? Nací hace 60 años en Embarcación, en el Policlínico Ferroviario. Siempre yo recuerdo que nací en el Policlínico Ferroviario, porque así como muchos chicos hoy no conocen o no saben de mí, muchos chicos hoy no conocen o no saben del ferrocarril, que fue el gran mentor y que mantuvo y desarrolló nuestro pueblo, ¿no? La Embarcación fue un nudo muy importante de vías férreas que comunicaba a Bolivia, a Paraguay, a Formosa y al sur de Argentina, o sea que era muy importante desde el punto de vista logístico nacional e internacional, ¿no? Y bueno, ahí nací yo porque mi papá era ferroviario, mi papá era, hoy le llaman conductores, ¿viste? O motorman, cosa que a mí la verdad no me termina de llenar, porque, bueno, conductor me gusta más que motorman, ¿viste? Motorman, hombre de motor, es una cosa medio rara, pero bueno, antes se llamaban maquinistas, Mili, vos seguramente te acordarás que antes se llamaba maquinista, ¿por qué? Porque eran los que manejaban la máquina del ferrocarril. Y bueno, ahí nací en el Policlínico Ferroviario. Mi madre era hija de una familia de libaneses que había llegado a Embarcación más o menos alrededor del año 1910, 1914, por ahí en la segunda década del siglo XX, ¿no? Y ya se habían enfincado en Embarcación, eran comerciantes, mi abuelo, bueno, un tipo muy inteligente, un tipo muy leído, hablaba 3 idiomas, hablaba árabe, francés y español, y hablaba y escribía, o sea que era un tipo para la época, y aún... Estamos hablando de Tufí. Estamos hablando de Tufí, sí, Tufí Nazar, el padre de mi mamá, que bueno, fue diputado nacional también en la época de Alvear, que seguramente está considerado Alvear el mejor presidente de la historia de la República Argentina, ¿no? Año 1922, 1928, por ahí,
muchos años para los chicos, pero bueno. Y bueno, y ahí nació mi mamá luego se juntó con mi papá, que era hijo de un inmigrante italiano de Calabria, ¿sí? de Reggio de Calabria, mi abuelo paterno, muy distinto a mi abuelo materno, porque mi abuelo paterno era analfabeto, ¿no es cierto? Y vino acá, se subió a un barco y se vino huyendo de los horrores de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que recordemos que terminó por ahí por el año 1917, 1918, ¿no? Y bueno, y se juntaron aquí en embarcación, amalgamados un poco, no digo un poco, amalgamados totalmente por el ferrocarril, porque mi papá vino a embarcación por su trabajo, y de hecho mi mamá vivía ya en embarcación, y vivían también en muchas formas del ferrocarril, porque el negocio que tenía mi abuelo, que era un negocio turco, ¿no es cierto?, un negocio de ramos generales, estaba situado frente a la estación del ferrocarril. O sea que... más o menos, Mario, como para guiarnos un poco, era donde vive ahora en la actualidad Susi Villarreal. Efectivamente, sí. Efectivamente, en la calle 25 de Mayo, entre España e Hipólito Yrigoyen, ¿no? Ahí estaba, ahí mi casa materna. Yo viví ahí hasta los 16 años, a los 16 años, un poco precoz, claro, pero bueno, esas fueron las circunstancias. Emigré a Tucumán, en donde estudié medicina, que era una pasión que yo tenía desde muy chico. Pero antes de eso, antes de emigrar a Tucumán, pasemos un poco por el secundario, ¿sí? Bueno, estudié en la escuela primaria, en la Escuela Nacional número 56, en donde yo siempre digo, Mili, que recibí una educación extraordinaria, comparada con los tiempos posteriores que nos tocó vivir y con los tiempos actuales, una educación extraordinaria en donde tuve 3 o 4 maestras realmente excepcionales, ¿sí? Como la señora Evelú de Krupovich, que bueno, ya no muere, ya no vive, como la señora Aurora Casalbón, que todavía vive y que, bueno, es paciente mía, y bueno, el maestro Salazar, la señora, la madre de la actual directora del Belgrano, la señora, la Mima Fuentes, ¿no? Mima Fuentes de Chamale. En fin, tuve un grupo de maestras excepcionales, realmente excepcionales, que supieron meter en mi cabeza el estímulo, la alegría del conocimiento, ¿no es cierto? O sea, del conocimiento por el conocimiento en sí, y siempre aprendí que, bueno, el conocimiento, algunas ventajas económicas y en mi calidad de vida me iba a dar, y desde luego que así fue y así es actualmente, ¿no es cierto? Bueno, luego terminé en la escuela primaria, en la escuela que ahora, bueno, todos la conocen, ¿no? Está frente al ex hospital, ¿no es cierto? Así es, allá, Bernardino Rivadavia. Sí, se llama Bernardino Rivadavia. Antes también se llamaba Bernardino Rivadavia, ¿sí? Y luego entré al Instituto Secundario Juan Carlos Dávalo, colegio muy caro para mi afecto y para el de toda mi familia, porque, bueno, ese es un colegio que es del pueblo, ¿no es cierto? Un colegio que fue pensado, construido y mantenido por el pueblo, ¿no es cierto?, por diferentes comisiones directivas, que incluso actualmente continúa así, que bueno, que son los padres de los alumnos, padres biológicos o padres adoptivos, ¿no es cierto?, que se interesan y se interesaron toda la vida por tener una educación secundaria de prestigio y de muy buen nivel, y bueno, y ahí estudié en la escuela secundaria. Vos sabés, Miri, que hay a lo mejor gente que no sabe, el colegio Juan Carlos Dávalo tiene un récord, que es un récord nacional, ¿sí? Que es una promoción completa, creo que son los chicos de la promoción 88, ¿sí? 88, 1988, en donde todos los egresados son actualmente profesionales universitarios, ¿sí? Y eso es una cosa no frecuente de ver, eso es una excepción total, ¿no es cierto? Por el caso mío éramos
más o menos un tercio, un poquito más de un tercio, quizás un 40% de los que egresamos del secundario Juan Carlos Dávalos, actualmente somos profesionales universitarios. Y vos fijate que en la Argentina los profesionales universitarios no llegamos al 3%, ¿no es cierto? Y en el mundo los profesionales universitarios no llegamos al 1%, o sea, 1 de cada 100 personas en el mundo tiene estudios universitarios, ¿no? Y bueno, y el Dávalos ha sido siempre una catapulta, ¿no es cierto?, que ha lanzado cerebros a la universidad, de la cual, por suerte, egresamos un montón de profesionales que estamos distribuidos a lo largo y a lo ancho del país, alende incluso, ¿no?, los límites de la Argentina. Mario, ¿y hay recuerdos de los profesores de esa época que te hayan marcado? Tú sabés que en esa época no había profesores, como diríamos ahora, con título universitario de profesores, ¿no? Eran maestros, ¿sí?, que se dedicaban a enseñar las diferentes materias de la secundaria, ¿sí? Eran maestros que se especializaban en diferentes materias y que desde luego nos la enseñaban, ¿no? No, ahora ya hay profesores universitarios en casi todas las áreas de la educación de los colegios secundarios de embarcación, ¿no? En esa época no, en esa época eran maestras o maestros que se dedicaban a tal fin, o algunos empleados ferroviarios. Yo supe tener profesores como Darío Villoldo, como el Tigre Orellana, que no eran profesores ni eran maestros, eran empleados del ferrocarril, pero tipos que manejaban, que habían aprendido las matemáticas y diferentes ciencias, como geografía también, y que volcaban sus conocimientos ayudando a que los chicos aprendamos, ¿no? Y también maestras, por supuesto, como la Nena Flores, ¿sí? Sería tía del doctor Flores, de Lito Flores, del doctor Héctor Flores, que ahora, desde luego, trabaja como cardiólogo ahí en embarcación, o la profesora Clidy Ramos, ¿sí? Y bueno, y seguramente a muchos me olvidaré de ella. Y había profesores que sí eran universitarios, pero no profesores universitarios, sino que eran profesionales universitarios que también se animaban, y de hecho siempre agradeceremos, ¿no es cierto?, ese esfuerzo que ellos hacían muchos años ad honorem, o sea, gente trabajando gratis, aunque parezca mentira. Así es. Esas cosas ocurrieron en embarcación y han permitido de que un colegio sea grande, ¿no? Porque es uno de los colegios más viejos del norte argentino, y para nosotros era muy frecuente tener compañeros que venían de Formosa, de Jujuy, de otros lugares del departamento San Martín, de Pichanal, algunos de Orán. Cuando vos eras alumno del Dávalos, todavía estaba el Dávalos frente de la plaza, al lado de la familia donde vive ahora la familia Ruiz, al lado de la familia Ruiz. No. Yo hice todo el colegio en el nuevo edificio. En el nuevo edificio ya. La primera promoción que entró y terminó en el nuevo edificio del Dávalos, ¿no? Sí, ahí en la Belgrano, Hipólito Yrigoyen. Y vos sabés, Mili, que bueno, los profesores universitarios, ¿quiénes eran? Farmacéuticos, bioquímicos o médicos, odontólogos, ¿no? Y ahí estaba, había varios, Marini, el doctor, Soler, que ha sido profesor mío. Marini no ha sido profesor mío. También estaba el doctor Farfán, Aldo Farfán, papá de los médicos también, que no sé si uno de ellos también trabaja en embarcación o trabajó en así es. Sí. ¿Sí? Luego también fue profesor la licenciada Rodríguez, la Nini Rodríguez, que era farmacéutica, ¿sí? Y bueno, y había algunos docentes universitarios que tenían certificado, el doctor Ibarra, desde luego, en fin, que lo hacían como, yo siempre digo, ¿no? Lo hacían porque eran personas extraordinarias, ¿sí? Porque no necesitaban hacerlo por dinero, sino que, bueno, entendieron de que si ellos
habían tenido la inmensa suerte de llegar a la universidad y que tenían que en cierta forma devolver al pueblo que le dio origen y que les permitió desarrollarse como personas y como profesionales, ¿sí? Devolverle algo de eso, y decidieron devolverlo de la mejor forma, que es educando a los que venían después, ¿no? Y cosa que, bueno, ese concepto yo también lo tengo muy prendido en mi cabeza, ¿sí? De que yo he tenido la suerte de llegar a los mejores lugares de educación que podía llegar, y nunca dejo pasar la oportunidad de devolverle a Embarcación por lo menos algo, con algunas acciones que no vienen al caso de enumerarlas, pero algo devolverle para que los chicos que vienen atrás mío también tengan oportunidades similares, ¿no? Así es. Sí, sabes, estoy al tanto de eso. Incluso recuerdo que durante la cena de los 50 años del Dávalos se recordó este hermoso gesto tuyo con respecto al egresado destacado, digamos, en el Instituto Secundario Juan Carlos Dávalos, y esta especie de ayuda y beca, ¿no? La verdad que ahí, bueno, uno demuestra el cariño no solo hacia el pueblo, sino también hacia la institución y esta motivación de progreso, ¿no? Pero contanos un poco, hay veces, pienso yo que para escribir hay que leer, ¿sí? Generalmente a veces un escritor proviene de buenas lecturas o de una lectura constante. ¿Quiénes te motivaron? ¿Qué autores te motivaron a ciertas lecturas? ¿O cuáles fueron tus libros preferidos que te han dado, digamos, estas ganas de concretar esto, ¿no? de lo escrito? Bueno, yo he tenido en mi familia dos impulsores de la lectura, ¿sí? Mi papá, que era un gran lector, no sé si un gran lector, era un buen lector, ¿sí? O sea, él me decía siempre, cuando yo, viste, los chicos que se acercan al padre, papá, estoy aburrido, y él me miraba y me decía, ¿sabes leer? Sí, entonces no te podés aburrir. Y me dejaba de dar bola y seguía haciendo cosas, y yo decía, bueno, tenía que leer. Y otra impulsora de la lectura en mi vida familiar fue mi madrina, ¿no? La señora, la maestra Nelly Nazar de Nesterú, ¿no? Gran lectora, sí, así es. Una señora de una cultura general. Apabullada, ¿viste? O sea, muy intelectual, y bueno, yo también escribí algunas cosas para ella cuando murió, ¿no? Así que bueno, en mi familia ellos son los que me impulsaron un poco a la lectura. Luego, en la escuela secundaria, yo siempre digo, fue Clidy Ramos la que me metió dos cosas en la cabeza, ¿no? Una, el gusto por la lectura, por la poesía, por, en fin, la literatura, que ella era maestra de literatura, el gusto por las artes, ¿no es cierto? No solamente por la literatura, por el teatro, en fin, me metió esos estímulos, ¿no es cierto? Y puso delante mío el primer poema que yo leí en mi vida, lo leí cuando estaba en cuarto año de la secundaria, a los 15 años, ¿no es cierto? Así que yo siempre me acuerdo de ella. Y desde luego, porque era muy exigente, hacía que nos aprendamos poemas larguísimos de 40, 50 estrofas, sí. aunque no crean, cierto es lo que les cuento, 40 o 50 estrofas, ella nos hacía que lo aprendiéramos de memoria, y logró con ese método que, claro, que los estudiantes sentemos el culo en la silla frente al texto para aprender, ¿no? Varias horas. Ejercicio que desde luego fue fundamental conocer cuando me tocó ir a la universidad, porque ahí también me tocó, como a cualquier chico que va a la universidad, estar sentado frente al libro muchas horas y muchos días, ¿no? Y ella me metió ese estímulo. Y luego, bueno, ya un poco yo mismo, ya habiendo aprendido y habiendo
disfrutado de esa maravilla que es la lectura, que la lectura nos pone en contacto con mentes diferentes, con mentes privilegiadas y con mentes que incluso tienen pensamientos extraordinarios que han tallado la humanidad, ¿no es cierto?, en muchos de sus aspectos. Así que bueno, siempre leo, siempre estoy leyendo y siempre he leído no solamente los textos referidos a mi profesión, sino también literatura que me encanta. Y quizás, yo leí mucho siempre digo que hay dos grandes genios en la historia de la Argentina, ¿no? En la historia de la Argentina, para mí, hay dos grandes genios, ¿sí? Uno fue Domingo Faustino Sarmiento, del que leí varios libros, y otro fue Jorge Luis Borges, del que también leí varios libros, ¿no? Y yo siempre digo que eran mentes verdaderamente extraordinarias, privilegiadas y fuera de lo común. Que por supuesto los genios no sirven para estimular a las personas normales, eso es cierto. Tan cierto es que, claro, yo los leía y los sigo leyendo a ellos, y ellos, en vez de estimularme a escribir, a veces me apocaban, me frenaban mi ganas de escribir, porque yo decía, no puedo escribir cosas tan geniales como las que escriben estos tipos, y si un tipo no puede escribir una cosa genial, mejor que no escriba nada. Y así me pasé 40 años de mi vida deseando escribir y no haciéndolo por compararme, claro, con los genios, compararme con los tipos fuera de serie. Hasta que un amigo en común, de embarcación también, Alberto Velázquez, hijo, o sea, el doctor Velázquez, Alberto, me dijo, hermano, si no podrían ser los futbolistas como Maradona o como Messi, no habría fútbol. Y eso me fue un estímulo importante, aunque parezca mentira, porque es cierto, ¿viste? O sea, si no serías como Maradona o como Messi, ya no habría fútbol en el mundo, porque claro, si se comparan con los genios, nunca podrás alcanzarlo, ¿no? Y entonces así empecé a escribir, ya en mi cabeza tenía muchas cosas dándome vuelta, e incluso en la computadora también había algunas cosas que yo había escrito y que muchas borré y otras no sé por qué no las borré, hasta que, bueno, ya me vino hace más o menos 5 o 6 años, me vino la idea de que cuando cumpliera 60 años, iba a editar el libro y lo iba a publicar y lo iba a regalar a amistades y a gente que quiero y que he querido en mi vida y que, bueno, me han ayudado en diferentes ámbitos de mi vida, ¿no? Y así nace este libro de cuentos, relatos y poemas, ¿sí? Sí. Con esta inquietud, con estas ganas ya que venías, digamos así, acumulando de expresar estas ideas. Y uno cuando lee el libro, ¿sí? Hay varias situaciones en las que se refleja el médico, ¿no? Y el médico está presente en algunos relatos, como el de la señora Loza, el de Javier, ¿sí? Y yo por ahí imagino, habrá muchas historias que llegan a los consultorios que te pueden haber inspirado en ciertas ocasiones, en algunos de estos textos. Porque el médico también escucha no solo dolores físicos, digamos así, ¿no? Sí, vos sabés que es muy difícil para mí escribir despojándome de mi profesión médica, ¿no? He intentado hacerlo en este libro, en algunas veces lo logré y en otras no. Eso es un libro de literatura, ¿sí? Roza mi profesión, pero es un libro de literatura, ¿sí? Desde luego que hay cuentos que fueron inspirados en algún paciente, hay cuentos que fueron inspirados en 100% en mi cabeza, digamos, o sea, producto de la imaginación del escritor,
Y hay cuentos que han sido inspirados en situaciones que nada tienen que ver con la profesión, ¿no? O sea, hay un poco de todo, pero desde luego es muy difícil. Hay dos cosas de las que yo no pude despojarme y en cierta forma lo hice de forma grata, ¿no es cierto? No pude despojarme de mi condición de médico y no pude despojarme de mi condición de ciudadano del Chaco salteño, como me considero desde siempre, ¿no? Así que el libro tiene mucho que ver con el Chaco salteño, ¿sí? Y también tiene que ver, como vos decís, con algunas cuestiones de mi profesión, que vos sabés que hay veces que las musas me atacaban en pleno ejercicio de mi profesión en el consultorio, y era gracioso porque en más de una oportunidad le pedí a la gente que me espere un poco y para poder escribir los versos, los poemas sobre todo, para escribirlos, porque bueno, me atacaba la musa inspiradora y yo no tengo memoria reciente fácil, o sea, yo tengo que estudiar y tengo que releer para aprender. Entonces, claro, tenía miedo de que se me vaya la idea, ¿no? O sea, ahí nomás la escribía y era, en fin, gracioso, y más de una vez tuve que pedirle disculpas a los pacientes, ¿no? Que no tenían por qué esperar a mis ilusiones literarias, ¿no? Ahora, como vos decís, se refleja también el Chaco, se refleja esto de la medicina, ¿sí? que es otra de tus pasiones. Y también se refleja, tiene ese sentir, esa esencia de pueblo, ¿no? Hay situaciones de pueblo así, da esa impresión, ¿no? Hay personajes así que uno a veces lo vivió o escuchó hablar, por ejemplo, de algunas de esas situaciones. Da esa impresión, ¿no? De transcurrir así, en esa imagen de pueblo. Desde luego que sí. A mí, siempre, cuando me preguntan quién soy, yo le digo, yo soy un chaqueño, chaco salteño, de un pueblo de embarcación ferroviario que tuvo la inmensa suerte, valentía y circunstancia que me permitieron llegar a los lugares más altos de la educación que puede llegar una persona, ¿viste? O sea, trabajé en hospitales de Estados Unidos, trabajé en hospitales de Europa, trabajé en lugares de la Argentina, en fin, he hecho cursos en un montón de lugares de la Argentina, y siempre digo, yo soy de embarcación, vivo en Orán, en donde también me considero lugar de origen, y también un poco un lugar de origen es el Chaco salteño, ¿no? Sobre todo Rivadavia, banda norte y banda sur. Y ese soy yo, Mili, o sea que cuando yo escribo, o cuando yo hablo, o cuando yo, en fin, me toca exponer una conferencia en los lugares altos de la Federación Argentina de Cardiología, y entidad de la que yo, en fin, formé parte y formo parte actualmente, siempre digo lo mismo, yo soy un chaqueño de embarcación que tuvo la inmensa suerte de llegar a niveles muy altos de la educación, ¿no? Y siempre me doy vuelta y veo para atrás a muchos maestros y profesores que han pavimentado el camino, ¿no es cierto?, para que me sea un poco más fácil. Así que siempre que yo escribo, que hablo, siempre está mi condición de lo que soy, de un tipo de pueblo, de un tipo de una zona, de un tipo especial, de geográfica y de la Argentina, ¿no? Del país donde vivimos. Muy con bien, sí. Con ojos críticos, porque bueno, vos sabés que a mí me gustó toda la vida viajar y de hecho conozco muchos países del mundo y he aprendido a mirar las cosas con un ojo crítico y también mirarme a mí con ojos críticos y mirar a mi situación cotidiana que no me rodea con iguales con los mismos ojos, ¿no? Así que por eso es que yo un poco
contraponiéndome a esa situación de permanente observador, escribí el poema que enseguida les voy a leer, ¿no? Así es. Y bueno, sabiendo esto también, el libro no solo trae cuentos, sino también relatos, digamos así, un tipo de análisis que va a hacer sobre distintas situaciones de la realidad y los poemas, ¿no? Ahora ya fuiste claro, este libro no está a la venta, fue un libro que hiciste para regalar a tus amigos, a la gente cercana a vos. Sí, o bien para alguna persona que me conozca y que esté con ganas de leer, ¿no es cierto? El libro no está a la venta. Si nunca se sabe qué pasará en la próxima edición, si es que la hubiere, ¿no? Pero esta edición no está a la venta, pero si alguna persona que nos escuche, Mili, que me conozca o que simplemente, aunque no me conozca, sino que a través de este reportaje le surja la curiosidad para decir, ¿qué habrá escrito este tipo? ¿Qué habrá escrito el pelado? ¿Sí? Y bueno, en ese caso, que se ponga en contacto con la Casa de la Cultura de Embarcación, que vos dirigís, y me haces llegar las personas que quieran y yo de alguna forma les acercaré un libro regalado, ¿no es cierto? Para que lo lean y lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias, Mario. En la Casa de la Cultura tenemos 2 ejemplares que también pueden acercarse a leerlos ahí en la Casa de la Cultura y si no, informarse cómo se puede realizar el préstamo, ¿no? Bueno, justamente viene esto, ¿no? Este sueño, digamos así, o esta inquietud que se plasmó en texto, ¿te motiva para seguir escribiendo y hacer otra edición o escribir otros cuentos? ¿Tenés ya cuentos que estás escribiendo o otro tipo de textos, poemas o relatos? Sí, vos sabés que el año pasado ha sido un año bastante, jodido, ¿no? Para todo el mundo. Y aunque parezca mentira, habiendo tenido tiempo de sobra, como mucha gente, aunque yo no he dejado de trabajar, porque siempre consideré que cuando viene una pandemia los médicos no pueden dejar de trabajar, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro contrato social con nuestros semejantes y con la gente que nos rodea, ¿no? O sea, no vinieron a mí las musas inspiradoras literarias, ¿no? Sino, por el contrario, vinieron a mí musas inspiradoras del ámbito de la ciencia y de la divulgación científica, ¿no? Es así que vos sabés que yo diría que el principal problema de salud de América Latina es yo diría de toda América, no de América Latina, de toda América, salvo Canadá, pero bueno, la epidemia y la pandemia que más nos ataca, nos enferma y desde luego nos quita vidas humanas, sin duda alguna es la obesidad, ¿no? Entonces yo estoy como también soy un obeso recuperado, ¿viste? O sea, he logrado bajar de peso y mantenerme más o menos flaco, no totalmente, digamos que soy un sobrepeso, a veces me hago con un poco de obesidad, pero estoy muy preocupado por ese tema y han venido a mi cabeza inspiraciones en ese ámbito de la escritura. Así que, investigaciones hoy por hoy con esta maravilla de la tecnología, en donde la información del mundo está al alcance del mouse, ¿no es cierto?, de la computadora, es una cosa extraordinaria, ¿no es cierto?, que vos podés adquirir los mejores conocimientos sin moverte de tu casa a la hora que vos quieras, ¿sí? Y en eso quizás venga un próximo libro de las comidas adictivas, ¿no? A mí me costó mucho aceptar ese término de comidas adictivas. Yo siempre decía, no puede ser que una función normal del cuerpo humano se transforme en una adicción, ¿no? Pero bueno, quizás en ese ámbito venga el próximo libro que escriba, ¿sí? Seguramente, veremos, o por ahí
como me pasó con el cuento Los amores de Doña Loza, ¿sí? Que es un cuento que las musas me atacaron en un momento muy raro, una cosa. Yo venía del Chaco, justamente, venía con mi señora y dos hermanas de ella dentro de la camioneta, y venían hablando de, justo habíamos conocido en un puesto de unos chaqueños, habíamos conocido a una señora, ¿sí? Y que era hija de Doña Loz, no de la misma nombre, pero era hija de este personaje, ¿no? Y dice, che, ¿y esta no es hija de la fulana? Y sí, es hija de la fulana, pero esta es la que se quedó con ella o es de las que ha regalado. Y vos sabés que esas palabras que dijo mi cuñada en ese momento, se me metieron en la cabeza, y hasta que no terminé el cuento, no paré. Llegamos a Orán después de 2 horas de viaje, dejamos la gente, y yo me fui a mi consultorio solo y agarré la computadora y lo escribí al cuento de una, ¿viste? O sea, y eran las 3 de la mañana, amaneciendo ya un día domingo, y yo terminaba el cuento. Siempre la cuento esa anécdota como que fue una cosa extraordinaria en la historia de mi corta historia, de mi inspiración literaria, ¿no? En donde un par de palabras desencadenaron un cuento que lo escribí así, de una, ¿no? La inspiración. Así que uno nunca sabe, claro, uno nunca sabe si por ahí viene una musa que te hace escribir algo diferente a lo que uno más o menos viene predispuesto a hacer, ¿no? Así es. Bueno, Mario, realmente te agradecemos este tiempo que nos ha permitido conocer un poco más de vos, y también de este libro, Cuentos, Relatos y Poemas, que bueno, esperamos que pueda llegar. Ya llegó a la Casa de la Cultura, está ahí, y bueno, hacemos eco de tu información con respecto a quien lo quiera. Nos despedimos y con un poema de este libro. Ojos de adolescente. Conocí 100 países, amores y desengaños, la vida con 1000 matices. Mis ojos son de 18 años. Escarbé 1000 entrañas, he arriado 100 rebaños, anduve en llanos y montañas, con mis ojos de 18 años. Recibí de a montones ingratitudes y engaños, pero no cerré mis portones, gracias a mis 18 años. El apodo no lo merezco, aquel de viejo chocho, aunque de males padezco, mis ojos aún tienen 18. Para curar mis dolores, en aguas termales me baño y sigo conociendo amores para siempre tener 18 años. Me operaron el corazón, estoy mucho menos morocho, mas puedo amar con pasión, más que cuando a los 18. Y me sigo enamorando como lo hacía antaño, y me sigo ilusionando por tener 18 años. Si todavía me masturbo, que no te parezca extraño. No está mi cerebro turbo, es gracias a mis 18 años. Tengo caído mis hombros y ya pasé los 68, mas todavía me asombro, lo mismo que a los 18. Parezco, no soy boludo, aunque recibí algún desmocho. Pregunto, razono y dudo, como cuando tenía 18. Cuando esté en un hospital, invadido y lleno de caños, haré que estoy en un hostal, disfrutando mis 18 años.
Cuando cierren ese abrigo con la barra de estaño, has de saberlo, mi amigo, me fui teniendo 18 años, porque para ser feliz, aun cuando pasen los años, seguiré siendo aprendiz con ojos de 18 años.